buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta sesión académica que este día martes 26 de junio del 2018 tiene como invitado a uno de nuestros consocios más destacados, el doctor Eduardo Vázquez Valls. A mí me da mucho gusto cómo dentro de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística hay una participación muy activa de parte de médicos que han encontrado, lógicamente, que en la geografía el espacio ideal para hacer trabajos, reflexiones, intercambio de información. Y bueno, cómo no, se hace 300 años que existe la epidemiología y no se puede entender la epidemiología si no se entiende los lugares en donde suceden las cosas en términos de actividad relacionada con salud. Bueno, para conducir esta sesión quiero agradecer que esté con nosotros nuestra vicepresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura, que ya le cedo la palabra para que ella pueda conducir la sesión académica del día de hoy. Bien, pues me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Efectivamente, el día de hoy tenemos la presentación de uno de nuestros consocios más sobresalientes, el doctor Eduardo Vázquez Valls, con el tema la comercialización contemporánea de la difusión científica. El presidium está constituido el día de hoy por nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, el doctor Eduardo Vázquez Valls y la de la voz, el doctor Adriana Ruiz Rasura. El doctor Vázquez Valls es doctor en ciencias, profesor de la Universidad de Guadalajara por más de 45 años, con múltiples publicaciones, artículos y capítulos del libro de carácter científico. Es miembro de esta institución desde el año de 1985. Le cedemos el uso de la voz entonces al doctor Eduardo Vázquez Valls. ¿Sí? ¿Nos vamos para allá o quiere aquí yo? Bueno, antes que pase cualquier otra cosa, quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Adriana Ruiz Rasura su presencia aquí, el haberme presentado, y yo sé que nuestro señor presidente no se va a molestar por dirigirme primero a las damas, pero esa es mi costumbre, ¿sí? Así que muchas gracias por acompañarnos esta noche a escuchar algunos aspectos que tienen que ver con la difusión científica. Y quiero hacer un preámbulo en relación a por qué quise escribir algo, o por qué quise, más bien dicho, presentarles el día de hoy algunos aspectos, vuelvo a repetir, relacionados con la difusión científica y cómo se ha venido modificando, sobre todo en las últimas 2 o 3 décadas, de tal manera que lo que les voy a presentar está fundamentalmente basado en algunas experiencias personales, y quiero hacer la aclaración porque sé que aquí hay muchos médicos presentes que cuando yo me refiera a algún aspecto relacionado con la medicina es algo que a mí me sucedió y que no necesariamente quiero que se traslade a alguno de los que están aquí, porque todos ustedes son muy valiosos y porque no quiero que se sientan de alguna manera agredidos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque tal y como sucede a veces cuando acusan a un mago que descubre a otro mago cómo hace sus trucos, yo hoy quiero hablar de algunas de las cosas que eventualmente en el mundo de las ciencias en general, pero de manera particular en las ciencias relacionadas con la vida, se ha venido incrementando últimamente y ha hecho que muchas gentes aprovechen esos mecanismos de difusión científica para adornarse, para ponerse una capa que realmente no es la que les corresponde desde el punto de vista de el desarrollo y de la construcción que han tenido en el campo del conocimiento. Entonces, ese es el motivo fundamental. ¿Cuándo inició esto? Yo tengo por costumbre desde hace ya muchos años atrás
estar suscrito a una revista que se llama Science. Esa revista me recrea porque no solamente puedo leer cosas relacionadas con la medicina o con la biología, que me encanta, o con algunas cosas químicas, sino también con los avances en las matemáticas, en la ingeniería, incluso también en algunos aspectos de las ciencias sociales. Y estando revisando el último número correspondiente a diciembre del 2017, dije, qué curioso que en este número, en la parte posterior, en donde habitualmente venían puras instituciones de origen americano o inglés, ofreciendo plazas para investigadores, para profesores, hoy está lleno de espacios que fueron comprados evidentemente por instituciones académicas de China. Entonces dije, bueno, no puede ser posible. Esta es una revista que tiene no solamente una década, sino tiene muchísimas décadas generándose en los Estados Unidos y repartiéndose en prácticamente a todo el mundo, una de las revistas con mayor factor de impacto, y finalmente también está entrando a el proceso de la comercialización. Y no es nada malo de ninguna manera, pero vemos ahora cómo instancias que antes eran eminentemente prohibidas, que de alguna manera estaban incluso hasta bloqueadas, hoy pues son otros los criterios que prevalecen y que favorecen colateralmente el que se empiece a convertir en un instrumento de publicidad, no solamente para, en este caso, China, sino también en sus contenidos. Cada día tiene más y más y más y más publicidad y menos hojas relacionadas a artículos de calidad, ¿sí? En fin, ese es el por qué reflexioné un poquito sobre este tema. Entonces les voy a invitar a pasar al frente. No los voy a aturdir con diapositivas, solamente son 25. Entonces vamos a ver. Miren, esta es la revista de la cual les comentaba. Esta es la portada correspondiente, es el último número del 22 de diciembre de 2017. Y curiosamente, siempre aparecían en la parte posterior de la misma oportunidades de trabajo para algunas de las universidades más destacadas, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Aquí pueden ver ustedes está incluso la Clínica Mayo, está la Universidad de Princeton, y por allá tenemos creo que es de Ohio, ¿verdad? Entonces, finalmente, esto viene cada día disminuyéndose de manera muy importante. Antes era 5 o 6 hojas en donde aparecían este tipo de publicidad, y ahora esas 5 o 6 hojas están ocupadas por instituciones de educación superior que ofrecen plazas para investigadores de cualquier mundo, de cualquier parte del mundo. Y esto, bueno, también es importante que lo reflexionemos, porque el conocimiento de aquellos países que durante mucho tiempo se mantenían al margen de los países y de los mecanismos de transmisión de información en Occidente, bueno, pues hoy compiten al tú por tú, independientemente del proceso de comercialización del cual hablaba. Entonces, tradicionalmente, prácticamente desde que existe la escritura, pero muy formalmente en los últimos siglos, el uso de apuntes, de cuadernillos, de libros, de capítulos de libro, de revistas, tanto de difusión como científicas, de suplementos y de instrumentos eléctricos, me refiero fundamentalmente a aquellos que son producto de un proceso de digitalización actualmente, son algunos de los medios que se utilizan para difundir la ciencia, ¿sí? Y
Cada uno de estos puntos, de estos objetos, finalmente, tienen un determinado valor en el día a día y para quienes lo producen. Todos nosotros sabemos que podemos hacer un libro, ¿sí? Que incluso lo podemos registrar y obtener por ahí un ISBN que se llama, y que si no hay alguna editorial que nos lo publique, bueno, pues no está más que sacar la cartera y llegar a un acuerdo y finalmente somos capaces de producir un libro. Esto no demerita de ninguna manera su contenido, mucho menos tampoco demerita a quien lo haga o a quien lo produzca. Pero desafortunadamente, así como con toda seguridad cualquiera de ustedes a lo mejor ha publicado un libro así, también hay gentes que utilizan esa ruta comercial para generar documentos que les pueden incrementar en algunas ocasiones su currículum o les permiten acceder a fundaciones, a recursos, etcétera, etcétera. Y son libros que desafortunadamente no solamente pasaron o únicamente pasaron por el criterio de quien lo escribe y a lo mejor de algún revisor o algunas personas que manejaron el estilo, ¿sí? A lo mejor los tipógrafos, no lo sé, pero no necesariamente pasaron por un filtro de calidad, ¿sí? Un filtro que en algunas de las revistas, como es el caso de las revistas científicas, se requiere que por lo menos esa ruta se cumpla a través de 2 revisores que generalmente son anónimos y quienes opinan acerca del contenido y validez de lo que se está tratando de difundir. Entonces, vuelvo a repetir, cualquiera de estos son válidos, incluso los que mandemos a hacer, pero serán más válidos aquellos que hayan pasado por un proceso de filtro, un proceso de revisión, una revisión que se llama por pares, ¿sí? En la evolución de la validación de contenidos, pues una de las primeras cosas que aparecían en el mundo eran las cédulas reales, las autorizaciones de carácter académico, sobre todo en Europa, y los llamados quintales, pero no me quiero referir o no me estoy refiriendo a una unidad de peso, ¿sí? Que conocemos, el quintal, sino a una denominación que adquirían la aplicación de sellos en determinados estados de aprobación, sellos de aprobación para su publicación en determinados estados de documentos con contenidos que pudieran de alguna manera ser conflictivos o ser complicados para la estabilidad de alguna manera del conocimiento de ese país y sobre todo también para la política de ese país. Estas cédulas reales no solamente han servido para cuestiones de carácter mercantil, judicial, ¿sí?, sino también han servido para dar el visto bueno a los documentos, en este caso la mayoría libros, ¿sí?, de aval para poderse publicar. Y luego, en 1870, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos genera el copyright, o sea, lo que conocemos como el derecho de autor, ¿sí? Y ese copyright prácticamente la mayor parte de los documentos lo tienen y es muy válido y permite reconocer quién es la persona que generó ese documento y le genera, a su vez, valga la redundancia, una propiedad, ¿sí?, una propiedad intelectual de su contenido.
Años después aparece el ISBN, el International Standard Book Number, que en Reino Unido empieza a difundirse en todo el mundo y es una forma de establecer un número no solamente para libros, sino también para una serie de documentos que así lo requieren. Por ejemplo, a veces partituras de música pueden tener un ISBN. En la actualidad no solamente es para documentos impresos, sino también para el vaciado de esos documentos impresos en discos digitales. Existe esa modalidad. Y años después, en el 75 del siglo pasado, aparece el ISSN. ¿Qué es el ISSN? Bueno, pues él es el International Standard Serial Number. Ese se utiliza para darle una identificación numérica a las revistas en sí, a cada número de los números de las revistas e incluso también a cada uno de los volúmenes de las revistas. Y esto tiene que ver porque muchas gentes son capaces, y bueno, ahora lo estamos viendo en estos días, cómo han aparecido panfletos y revistas por donde quiera, en donde mezclan algunas cosas para informarnos otras, ¿sí? Pero este ISSN sirve para distinguir, para definir aquellas revistas que tienen comités editoriales válidos y que pueden ser reconocidos e incorporados en la mayoría de las bases de datos que existen mundialmente y que día con día se convierten en bases de datos electrónicas. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí muchas veces tuvieron que consultar el Index Medicus, ¿sí? O el Biological Abstracts o el Current Contents como bases de datos impresas que servían para identificar de dónde podíamos obtener la información posteriormente e ir directamente al estante y sacar el número de la revista y buscar por página para poder leer algo que fuese de nuestro interés. Y finalmente, a partir del año 2000 aparece el DOI. El DOI sirve para identificar, de hecho es el Digital Object Identificator, que permite ubicar a cualquier revista o incluso cualquier libro, pero de una manera electrónica y muy rápida. Así que en la actualidad las publicaciones de calidad tienen por lo menos 3 de los elementos que están aquí. Casi siempre, desde luego, tendrán su copyright, que puede ser del autor o autores, o puede ser de la casa editorial. Va a tener también su ISBN y tendrá el DOI, que ahora se usa mucho para poder obtener información. No sé si hay algún comentario, pero entonces pasamos a una ruta crítica que habitualmente se utiliza para cualquier documento que va a ser publicado de una manera formal. Se somete y luego la casa donde hicimos la propuesta lo va a pasar a una primera revisión. Y esa primera revisión casi siempre va acompañada no solamente por quien recibe, que a veces es una secretaria, que ve que si viene el número de páginas, que si están debidamente ordenadas, que si viene los datos de identificación de los autores, etcétera, etcétera, sino también pasa con el editor en jefe. Y él de entrada sabe si ese documento tiene que ver o no con la revista, con la serie de libros, etcétera, en las cuales se está publicando, o se pretende, mejor dicho, publicar
una información y tiene la capacidad de rechazarlo. Pero si ve que empata, si ve que puede ser adecuado para el tipo de publicación que ellos generan, entonces lo pasa a una revisión por pares. Habitualmente las revisiones por pares son completamente ciegas, es decir, nosotros no sabemos quién está revisando nuestro documento, ¿sí? Aunque también ahí hay corrupción. A veces si conocemos a alguien, pues se lo mandamos a la revista en donde sabemos que el editor en jefe es mi cuate, para que a su vez se lo mande a unas gentes que no sean tan malignas, entre comillas, tan severas en sus decisiones y nos favorezcan y podamos avanzar más rápidamente, ¿sí? Recuerden que estoy hablando de mí, de ninguna otra persona más, ¿sí? Y entonces, esos dos revisores son capaces de emitir un juicio, de hacer observaciones acerca del contenido, no necesariamente observaciones de carácter gramatical o de composición, sino más bien de la validez de la información que pretendemos difundir. Y una vez que eso sucede, vendrá el resultado de la revisión por pares, en donde pueden decir, no, bueno, el editor en jefe lo acepta, pero nosotros creemos, como parte del comité editorial, que no cumple con los requisitos y entonces lo rechazamos, ¿sí? Y esas decisiones tienen que ser válidas, tienen que aceptarse. No se vale de que entonces el editor tome el documento y dice, ahora se los voy a mandar a otros dos para ver qué me dicen, ¿sí? Ese es el criterio que debe de prevalecer, aunque sabemos que sí hay quien hace eso, ¿sí? Sobre todo cuando están un poco urgidos en tener cierto volumen para poder publicar, ¿sí? Entonces, una vez que se tiene ya el resultado afirmativo de los revisores por pares, se vuelve con el editor en jefe y pasa a una revisión por el autor, en donde se le hacen las observaciones. Pero en esta parte, aquí, puede estar regresando muchísimas veces si es que no se cumplen con las adecuaciones del proceso de revisión. En lo personal, yo tengo la experiencia de un artículo que me duró 2 años desde que lo recibieron hasta que fue publicado. Y no me arrepiento, y les voy a decir por qué. Porque las revisiones y las observaciones que me hicieron me permitieron identificar muchos de los errores que yo tenía. Y porque durante esos 2 años hubo cierto avance que daba más razón a lo que yo estaba proponiendo. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que cuando se recibe un documento acá arriba, para pasarlo a revisión, se captura muy bien la fecha de recepción. Entonces dice, este fue recibido en tal fecha. No importa que pasen 2 años para la publicación. Se conserva la primacía de autoría con respecto a otras publicaciones similares que puedan aparecer y se valida en función de la fecha de recepción del documento. Entonces, no es tan malo y nos permite de alguna manera crecer. Por otra parte, una vez que ha sido ya aceptado prácticamente para su publicación, bueno, pues sigue un proceso muy sencillo, se les pide de nuevo a los revisores que emitan un juicio, aquí lo pueden rechazar, pero generalmente ya cuando pasó esta primera revisión, la ruta es más franca y segura hacia el proceso de publicación, ¿sí? Existen también sistemas digitalizados que nos permiten tener información científica. Aquí incluí en estos a uno que no necesariamente es un sistema de información, pero sí es
sí es un sistema que permite establecer redes, grupos, contactos, y si estas redes son afines, el intercambio de información será muy importante, ¿sí? Pero hay otros que se dedican única y exclusivamente a transmitir no solamente lo que se está publicando en relación a algunos de los suscritos en esas redes, sino también lo están analizando permanentemente con las bases de datos internacionales para ver si lo que ha publicado una persona es utilizado como referencia por otros individuos, que eso es lo más importante. Podemos publicar 30,000 cosas, pero si son solamente para nuestro currículum y nadie las usa, nadie las lee, ¿sí? Pues muy buenos, vamos a estar en los mejores sistemas de premiación, nos van a aplaudir mucho en términos de cantidad, a lo mejor hasta de calidad, pero eso no es lo importante. Lo importante es aportar al conocimiento, y entre más alto lo hagamos, mejor, ¿sí? Entonces, ese es el problema que a veces se genera. Este tipo de sistemas, o de redes digitales, como el ResearchGate, da esa información. Le dice, fulanito está publicando en este momento tal artículo, o fulanito tiene tantos artículos, o perenganito acaba de citar el artículo de fulanito, etcétera, etcétera. ¿Tienen limitaciones importantes? Sí, porque son redes automatizadas en donde no se puede discernir muchas veces errores que en el momento de publicación quedan los autores exentos. Pongo un caso. Mi apellido lleva doble L y en alguna ocasión por ahí apareció con una L. Entonces, ese artículo que viene con una L ya no es contado con los otros que tienen doble L. Y así sucesivamente. Alguien por ahí le puso Vázquez con S y también, etcétera, etcétera. Y se van dando una serie de cosas en donde finalmente no se tiene una cifra absoluta prácticamente en ninguno de estos tres. Elsevier Scopus, en el 2004, esta compañía de origen holandés, que es muy importante y que genera de alguna forma una gran productividad de revistas a nivel internacional de diverso nivel científico y técnico, pues tiene su propia red, pero desafortunadamente solamente incluye aquellas publicaciones, por ejemplo en las citas, que pertenezcan a Elsevier, ¿sí? Scopus es un sistema muy parecido a ResearchGate, que fue comprado por Elsevier, pero que desafortunadamente lo limitó. Es como lo que pasa aquí en México. Hay dos grandes cadenas nacionales, bueno, ahora creo que son tres, de televisión, pero lo que se pasa en una no pasa en otra, ¿de acuerdo? Y aquí sucede exactamente lo mismo. Elsevier se limita a sus bases de datos, igual lo hace Mendeley, que es un sistema muy efectivo que incluso muchas gentes utilizan para organizar citas bibliográficas, pero está limitado por la Universidad de Johns Hopkins y Elsevier también. Y hay otro sistema que no alcanza a aparecer ahí abajo, que es ORCID. ORCID se ha convertido desde el 2012 en un sistema que prácticamente es obligatorio a nivel internacional para todas las publicaciones, llámese en físico o digitales. Y el ORCID
de alguna manera viene a convertirse en otro número de identificación internacional que deben de tener todos los documentos que pasaron por un proceso de revisión por pares. ¿Ok? Hay muchos criterios para establecer la calidad de los documentos. En el ámbito de las ciencias de la vida, uno de los criterios muy importantes es el famoso factor de impacto. Es decir, son una serie de variables que tienen que ver, por ejemplo, con la periodicidad de la generación de la revista, que tienen que ver con el número de citas que tiene la revista, el número de artículos que producen al año, etcétera, etcétera. Son una serie de variables que en su conjunto matemáticamente producen una cifra que se llama factor de impacto. Y esa cifra va estableciendo un ranking, un orden, sería la palabra adecuada, en donde van a aparecer en primer término aquellos que tengan la puntuación más elevada y así sucesivamente hasta los que tienen la puntuación más baja. Ese sistema de factor de impacto, pues aquí pueden ver ustedes que establece percentiles. De cada revista nos está diciendo el porcentaje de citas que tiene, etcétera, 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 etcétera. Son variables. Pero lo más importante es que veamos cuál es el factor de impacto, por ejemplo, de algunas revistas en México, ¿sí? Aquí tienen ustedes la que mayor factor de impacto tiene de todas las revistas de México, que es Archivos de Investigación Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Tiene 2.643. Se movió esto un poquito, tal vez ahorita al pasar. Y hay otras revistas que en orden decreciente las presento aquí. Son revistas que tienen que ver con ciencias de la salud, o con ingeniería química, con ciencias geológicas, astronomía, astrofísica, psicología e incluso hasta revistas relacionadas con botánica, como es el caso del Acta Botánica de México. Estoy seguro que el profesor Curiel ha muchas veces utilizado esa Acta Botánica, ¿sí?, como medio para difundir sus investigaciones. Pero veamos, desafortunadamente no podemos ver las cifras, pero más o menos se van a dar ustedes una idea cuáles son los factores de impacto que tienen las revistas que están más arriba. Mientras que en México nuestra máxima no le llega a 3, en el mundo hay revistas que tienen 187 de factor de impacto. Entonces, esa es la proporción con la cual podemos calificar a nuestra producción. Y no es para decir que lo que hacemos aquí no es válido. Claro que es válido, porque muchas de las gentes de nuestro país publican en otras revistas que tienen factores de impacto muy altos, ¿sí?, revistas internacionales. Pero yo sí quiero que vean ustedes, porque espero que algún día nuestras revistas estén también en los mejores niveles a nivel internacional, y eso es factible si empezamos a incrementar su calidad y empezamos a aportar cada día más y más y más. ¿Sí? Algunos científicos nos gusta farolear, y esa palabra sí existe en el diccionario de la Real Academia Española. Ahí está la definición, ¿sí? Y nos gusta farolear diciendo que hacemos mucho, que nos invitaron a muchas partes, que están pidiendo que demos la conferencia aquí, allá, etcétera, 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 ¿sí? Y hoy en día es muy fácil
pero muy, muy fácil, utilizar los sistemas electrónicos y acomodarse las cosas como uno quisiera, ¿sí? Porque todos los días hay ofertas, ¿sí? A mí me han invitado hasta a hablar de cáncer y me da mucha pena teniendo aquí a una de las eminencias más importantes en nuestro estado en cáncer, ¿sí?, enfrente de mí. Y yo no tengo nada que ir a hablar de cáncer, ¿sí? Pero si me pongo de modo y si coopero en el proceso, voy y hablo de cáncer. Y a las mejores sitios que ustedes se pueden imaginar y en las mejores ciudades, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, esto ha generado, aquí está mi récord, dije que iba a hablar de mí porque yo soy culpable de todo esto. A mí me han invitado a hablar 21 veces de virología, está bien, es mi área, pero también 8 de farma, que no es mucho mi área, 5 de micro, 5 de bioinformática, 3 de química y 28 de otras disciplinas. Ahí, química, pediatría, ginecobstetricia, etcétera, etcétera, áreas que no son de mi competencia. Pero la información llega, y no solamente llega a manera de panfletos electrónicos como miles de propagandas se generan, sino viene específicamente dirigida. Son tan especiales que dicen: yo leí de usted tal cosa y creemos que usted puede participar en la conferencia plenaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hice fue ir separando algunos de esos correos y, bueno, pegarlos aquí al final para poderles evidenciar que las cosas están así, ¿sí? Y bueno, lo voy a brincar y luego haré un comentario al final, ¿sí? Pero aquí está uno de los correos en donde me invitan a participar en la escritura de un libro electrónico. Y bueno, sí puedo hacerlo, pero no es de mi competencia de ninguna manera. Y ya sabemos cuál es la estrategia para esos libros electrónicos. Tú envías tu capítulo, te lo publican y luego te dicen cuántos libros quiere, ¿sí? ¿Cuántos ejemplares va a necesitar usted? O todos los autores están solicitando entre 15 y 20 ejemplares. ¿Cuánto le gustaría a usted comprar? Y ese es el gancho permanente que tienen este tipo de empresas. Existen desde hace muchísimos años, ¿eh? No son de, como dije, de los últimos 20 años. Hay empresas que durante muchas décadas atrás se han dedicado a explotar ese tipo de circunstancias, ¿sí? Aquí me invitan a creo que es una reunión de cáncer, ¿sí?, en Valencia, España, etcétera. Las voy a ir pasando rápidamente porque no tiene caso. Aquí, esto es muy, muy curioso, los nuevos journals, ¿sí?, que aparecen todos los días uno nuevo, porque es un super negocio, que no tienen muchas veces ni siquiera los registros, desde luego que no tienen también factor de impacto. Son journals patitos generados en el momento. Bueno, pues esos hasta dicen: usted díganos que sí y tiene aquí para publicar en donde quiera, ¿sí?, en cualquiera de esos ámbitos. Y hay incluso quien manda 5 o 10 direcciones electrónicas de revistas de toda índole. Usted mándela y nosotros veremos dónde la ponemos, ¿sí?, en pocas palabras. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hay revistas electrónicas que sí cumplen con el proceso de revisión por pares. Muchas revistas electrónicas incluso tienen factor de impacto, incluso tienen factores de impacto altos, pero son como el 5% del total de las revistas electrónicas que aparecen todos los días como mensajes en nuestros correos, ¿sí? Y las van personalizando.
En fin, aquí podemos ver otra invitación. Este es para participar en una reunión internacional sobre seguridad en alimentos, y me dicen que tengo 25 minutos para hablar en una sesión plenaria, en uno de los de las áreas que se vayan a abordar ahí. Y así, las gentes que aceptan esto los van reuniendo y de repente organizan algunos eventos completamente fallidos y a todos les cobran también su participación, ¿sí? En fin, esta es otra, y así sucesivamente. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque hay algo que está sucediendo y que me preocupa de manera muy importante. Este es el centro de documentación de la Torre de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Centro Médico, ¿sí? Y yo estoy ahorita encargado de la Dirección de Educación e Investigación de esa torre. Tengo 625 criaturas como esas, que son médicos recibidos, que están haciendo una especialidad. Es una locura en 28 especialidades, pero vean ustedes que todos ellos tienen una característica en común: son portadores de vasos que estaban además prohibidos ingresar ahí, y de recursos electrónicos para hacer sus trabajos. Entonces, hoy en día, los jóvenes cargan el celular en una mano y el vaso de café, fruta, agua, XXXX, refresco, en la otra. Y vemos en ellos, pues sí, que se aplican en sus actividades, pero también paralelamente una gran inmadurez, ¿sí? Ellos, yo les digo que si Freud estuviera aquí o Carl Jung, a lo mejor, pues diría que traen por un lado el biberón y por el otro lado a lo mejor la almohadita, la cobijita, el osito, alguna cosa así. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de ellos que están acostumbrados a consumir información electrónica caen con frecuencia, y eso lo vemos en las sesiones generales, en las sesiones individuales, con información que no tiene sustento ni validez. Y dicen, oiga, es que esto salió publicado en tal, para ver, dime dónde, cuál revista, vamos a ver en qué base de datos está tu revista, ¿sí? Vamos a ver qué factor de impacto tiene, vamos a ver cuántos números se han producido, etc. Y de repente son revistas patito, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Quiero decirles que pedí permiso para poderlo proyectar aquí, igual que le pedí permiso a una persona que me ayuda, pero véanlos, ¿sí? Ya es papá, por cierto, y véanlo cómo está. Entonces, sí son aspectos que me preocupan y que tienen que ver indirectamente con el tema que estoy tratando de presentarles el día de hoy. ¿Y qué es lo que hago entonces? Soy el ogro, pero llego a la Facultad de Medicina y todos los teléfonos se quedan acá y se sientan a trabajar allá, porque el proceso de distracción y de minimización del pensamiento está a la orden del día, ¿sí? No tienen creatividad, no tienen capacidad de armar cosas, no tienen muchas veces ni siquiera la interesa suficiente como para resolver los problemas, y caen en crisis, caen en graves depresiones, ¿sí? Y eso se traduce en graves problemas también, incluso en la atención médica. Entonces, pues sí, seguiré siendo el ogro cuantas veces
lo pueda seguir haciendo y me sigan permitiendo estar ahí. ¿Sí? Y bueno, quiero terminar mi plática con un tema que no podemos dejar a un lado, y mucho menos mañana me levantaré muy temprano y prepararé todo lo necesario para ver un partido. No se crean, no voy a tener esa oportunidad, pero espero que ustedes sí lo hagan. Y es otro aspecto que también me preocupa, y es que la ciencia en México se parece mucho a los partidos de fútbol. ¿Sí? Hay muchos jugadores que han tenido la oportunidad de participar y de concursar para llegar a estar en un estadio como este. ¿Sí? Y solamente 11 por cada lado es factible que estén ahí. Y cada uno de ellos tiene una función específica que realizar. Hay uno que va a detener balones, otro que los va a meter, otro que va a ser un defensa, etcétera. Yo no lo sé. Y la ciencia en México es una ciencia disgregada, con muchas estrellas a veces, que están esperando que los demás les pasen el balón para poderlo meter, ¿sí? Pero también con muchas otras personas que están acostumbrados a tirarse en el pasto y a decir que les lastimaron y a cometer faltas e infracciones. Yo quiero terminar diciéndoles que yo quisiera ver en este país una ciencia concatenada, una ciencia en donde todos estemos trabajando con un propósito común y que eso se traduzca como un verdadero equipo en poder meter cuantos goles sea factible, pero para nuestro país, para solucionar los problemas que tenemos en primer término en nuestro país. Y luego aportaremos al conocimiento para otros, pero necesitamos poner orden en esto. Tenemos muchas vedettes, ¿sí?, en el campo de la ciencia y pocas personas que tienen la capacidad de producir, aunque sea poco, pero que trascienda. Yo les agradezco mucho su tiempo y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. Bien, tenemos unos minutos para preguntas que tengan ustedes que hacerle, comentarios a nuestro maestro, al maestro Eduardo Vázquez Valls, y aprovecho el momento para agradecer la presencia de nuestro expresidente, el doctor Eduardo Velasco Briceño. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Sí, adelante, Lupita. A mí me parece muy interesante lo que reflexiona en términos de lo que nos está presentando. Porque efectivamente yo creo que la ciencia en México está como muy fraccionada y muy polarizada. Decir, de pronto uno pareciera que ve como mafias en ciertas áreas que son difíciles de penetrar. Y creo que este es un asunto que ha demeritado mucho el que algunas personas con capacidades, si no están dentro de esos núcleos, puedan trascender. Entonces creo que la parte pues ética, profesional, pues sí juega un papel muy importante, ¿no? Y el otro asunto es la comercialización de la ciencia. Es decir, una ciencia que muchas veces puede ser muy importante, pero que difícilmente responde a una serie de necesidades dentro de un contexto, y lo podemos ver en diferentes áreas también. Entonces, creo que algo que a mí me gustaría que usted nos compartiera, una persona que ha estado por muchos años en la ciencia y seguramente con muchas experiencias en este aspecto, ¿qué es lo que le ha faltado, por ejemplo, a las instituciones
porque hablo de las instituciones universitarias, pero también hablo de las instituciones que están en el sector gobierno o en el sector privado, para trascender esta serie de obstáculos y que realmente podamos tener una ciencia que sirva para atender problemas que son prioritarios y que seguramente el conocimiento que tenemos a estas alturas podría mejorar en muchos casos. Por ejemplo, hablo del sector salud, que es en donde usted se desarrolla. Una serie de conocimientos que están ahí, pero que a veces no se deja trascender por una serie de intereses, ¿no? Bueno, como siempre, primero permítame saludarla, doctora Lupita Garibay. Todas sus concepciones y sus apreciaciones siempre han sido muy interesantes. Yo creo que nos hace falta en ese orden, primero, que, por ejemplo, el gobierno federal realmente invierta en ciencia. Tenemos muchos años, pero yo creo que décadas, y aquí hay personas que tienen muchos años en ese proceso también, que dijeron que el 1% del Producto Interno Bruto se iba a dedicar a ciencia y tecnología. No ha sido factible, ni creo que se vaya a hacer en fecha próxima. Entonces, si no se invierte en ciencia y tecnología, los resultados van a ser muy raquíticos. Otro aspecto que creo que es muy importante, y usted tocó muy precisamente, es el hecho de que existen efectivamente mafias. Mafias dentro de la ciencia en donde se bendicen a sí mismos, se bautizan, es la palabra correcta, a sí mismos, y entonces empiezan a crecer determinados grupos a expensas de una persona que tiene poder, que no necesariamente las acciones que llevan a cabo tienen que ver con nuestra realidad nacional. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el centralismo, tiene que ver con en dónde se dieron primero el desarrollo científico en el país, y tenemos mucha culpa también nosotros, los que vivimos en el interior de la República, porque ellos viven en el exterior, ¿sí? Y permitimos que las cosas sean así. Voy a poner un ejemplo. El año pasado me tocó, bueno, mejor hablemos de algo más reciente. A finales del 2017, el hospital en donde yo trabajo todavía en las mañanas logró incluir 4 posgrados más al Programa Nacional de Posgrado de Excelencia de CONACYT. Y somos el hospital de toda la red del Instituto Mexicano del Seguro Social que tiene el mayor número de posgrados inscritos en el PNPC de CONACYT. Ha sido un esfuerzo difícil, pero así como en los últimos 4 años hemos ido incrementando. Pero esto nunca han querido darle difusión, porque opacaría a otras instituciones que con el mismo número de residentes y especialidades están recibiendo un beneficio increíble comparado con lo que recibimos nosotros aquí. ¿Dónde están? Están en el centro. ¿Ok? Hoy vemos con tristeza, por ejemplo, que algunos sistemas de difusión de la ciencia, como era la Gaceta Médica de México, la Revista de Investigación Clínica de Nutrición, están en la lona, ¿sí? No llegan ni siquiera a 0.5 de factor de impacto, porque se han descuidado, porque se han dedicado a otras cosas que no son realmente las que deberían de estar haciendo, ¿sí?
Entonces, en síntesis, requerimos presupuesto, requerimos que esas mafias, como usted lo señaló, sean de alguna manera normalizadas a través de sistemas de evaluación no a modo, sistemas de evaluación reales en donde podamos hacer una buena diferenciación. Yo les digo, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, tienes 150 artículos, qué bueno, 200, te felicito, 500, te aplaudo. ¿Cuántos de tus 500 artículos, dime uno que haya sido citado por la OMS o por la Oficina Panamericana de la Salud o haya transformado alguna cosa? Y se quedan así. No, pero es que mis cuates y mis citas, sí. Pero ¿dónde estás modificando tu entorno? Entonces, necesitamos modificar los sistemas de evaluación, desde luego incluyendo el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Sí? Y necesitamos crecer la investigación fuera del centro del país. Qué bueno que la Universidad de Guadalajara tiene ahora un increíble lugar en el número de miembros del Sistema Nacional y una gran productividad, por ejemplo, pero todavía hace falta un poquito más, porque déjenme decirles que según las cifras de CONACYT, la primera entidad del país en miembros del sistema y en programas de PNPC está en Nuevo León, ya, proporcionalmente hablando. ¿Sí? Y la segunda es todavía el área metropolitana del Distrito Federal. Y la tercera, pues es Jalisco. ¿Ok? No sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna... Sí. Doctor, la persona que está atrás de usted y después usted, doctor, ¿le parece bien, doctor Mariscal? Gracias, muy amable. Mi nombre es Bertalena Hernández de Rubalcaba y soy socia de números de esta institución. Quiero agradecer la oportunidad y aprovechar la presencia del doctor Vázquez Valls en aras de remitir o volver a esta sociedad una posibilidad que hace 25 años se pudiera haber establecido. No sé si recuerde, doctor Vázquez Valls, porque usted fue la única persona en Jalisco que se interesó por conocer un método que nació con mucho esfuerzo para oralizar a las personas sordo-ciegas de nacimiento. Su grupo de investigación fue el único que estableció tiempo, esfuerzo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para iniciar la posibilidad de que ese conocimiento que la señora Lupita Saborío de Iglesias ha desarrollado durante toda su vida. Lo que ella logró, lo que ella ha logrado, y vaya que el tiempo pasa, entonces nuestra vida es corta. Y la experiencia de esta señora, con todo respeto, se va a perder en el anonimato algún día, cuando en Jalisco se ha logrado un milagro de vida. Ese milagro de vida que yo considero a lo mejor en una forma inadecuada, es que personas sordos, ciegas de nacimiento y en consecuencia mudos, los enseña a oralizar. ¿Qué quiere decir? El sordo de nacimiento no necesita el lenguaje de señas, sino oraliza a través de lectura de labios y a través del aprendizaje de sonidos de su garganta o de sus cuerdas. ¿Qué significa esto? Que un sordo de nacimiento puede encontrar la posibilidad en la vida de integrarse con más facilidad a la sociedad. Y que no se diga del sordo ciego, que por consecuencia es mudo, ese es el término, que también ha aprendido a través de su enseñanza y del Instituto del Niño Ciego y del Instituto Verbal que le llaman, son dos institutos que ella dirige actualmente,
Y la pregunta es, doctor, si fuera posible, en ese bagaje yo vi que son 70 las conferencias en las que usted ha participado o en los trabajos que ha desarrollado. ¿Qué posibilidades se pudiera dar a luz, no sé si a través de usted o de la sociedad, de la Benemérita Sociedad Jalisciense de Geografía y Estadística, para que ese legado de una jalisciense no se vaya a perder? Y no es por la jalisciense solamente, sino por las miles de personas que en el mundo podrían beneficiarse si se logra determinar una técnica adecuada, una metodología que puedan aprender otras personas para que se logren esos propósitos. Creo que es dejarles, y disculpen esta posibilidad de aprovechar esta oportunidad de su presencia, porque usted vivió esa experiencia y conoce a la persona. ¿Ante qué caminos se pudieran seguir o buscar para que tanto mandatarios de este estado, que ya pasaron 25 años desde que se inició ese estudio que tratamos de impulsar a través del Instituto Jalisciense de Asistencia Social? Entonces, bien, pues esa es mi pregunta. Disculpen el tiempo que me he tardado. No se preocupe. Pero quise aprovechar esto. Gracias. Vamos a dejarle el uso de la voz de una vez al doctor Mariscal y ya después usted, doctor, si le parece bien, responde a los dos. Sí, muchas gracias. Doctor, realmente experiencia extraordinaria, mucha necesidad de que sea compartida por muchas personas, aparte de las que estamos aquí esta noche. Uno de los problemas en relación a la publicación de artículos y luego la comercialización y luego la degeneración de la generación de la investigación es el problema de que en nuestro país la investigación ocupa un lugar para fines prácticos secundario o terciario. Sabemos que posiblemente ocupemos el lugar número antepenúltimo en Latinoamérica en relación a los países con determinado nivel académico, en relación a nuestra productividad como investigadores. Creo que todo empieza con que, según la Organización Mundial del Comercio y el Desarrollo Económico, ocupamos uno de los últimos lugares en relación a salud. En relación a salud no solamente implicaría atender a los enfermos, implica además hacer docencia, hacer investigación y hacer proyección a la comunidad. Y eso es lo que nos está faltando en nuestro medio. No hacemos investigación. Todavía es un problema grande cuando ponemos a un muchacho, un estudiante, un residente a que desarrolle un trabajo de investigación, aun cuando tenga las características de obligatorio para hacerlo. Cuando lo hace, nos quedamos en el proceso de que se presenta como su tesis y no pasa de ahí. Son muy pocos, probablemente el 10-15%, en los cuales son llevados a publicación. Y las publicaciones se quedan a nivel de revistas de escaso impacto. ¿Qué sucede con los investigadores en el país? Pues lógicamente, conociendo cuál es el nivel de impacto de las revistas, no publican en el país, publican en revistas internacionales, revistas en las cuales tengan un impacto de 1, 2 o 5, 10 y posiblemente algunos en Nature, en Science o en Sales o en otro tipo de revistas de esa categoría, ¿no? Que son realmente pocos. Pero creo que una de las cosas que deben acompañar al desarrollo de la calidad de la educación médica en el país tiene que ser el impulso extraordinario, importante, interesante y ya de la investigación en el campo de la medicina. Creo que mientras no suceda eso, vamos a seguir siendo tercermundistas con un índice de publicación no más del 5% y todos en revistas de bajo impacto. Bueno, no quiero abusar del tiempo ni de la maestra y licenciada Berta Elenia Hernández de Rubalcaba, ni del doctor Mariscal. Voy a permitirme contestarles en lo personal
pero quiero puntualizar algo que no me gustaría que se fueran con esa idea. Los trabajos que yo les presenté eran ofertas que me hicieron. Yo no acudí a esos 70 lugares ni presenté 70 trabajos. Son ofertas que me hicieron y que las fui recopilando en un semestre para ejemplificar con los correos cómo podríamos caer en la tentación y en la corrupción a través de quienes están ofreciendo esto, ¿sí? Y espero, sí, efectivamente, que esa labor que la licenciada y maestra Bertaleni Hernández de Rubalcaba ha hecho durante muchos años conjuntamente con la señora Saborío, fructifique de alguna manera. En lo que a mí corresponda, déjeme pensarle por dónde le podríamos llegar y de qué manera podemos apoyarla, ¿sí? Gracias. Pues entonces ya sería la entrega de la... Sí. A continuación haremos la entrega del reconocimiento al doctor Eduardo Vázquez Valls por su presentación el día de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera en nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco entregar este reconocimiento al doctor Eduardo Vázquez Valls por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia de la comercialización contemporánea de la difusión científica. Y de mi parte quisiera resaltar que en la figura del doctor Eduardo Vázquez Valls tenemos esta dualidad indivisible, es decir, que no hay científico que no sea crítico de su realidad. Y eso me parece que es algo también de lo que aprendemos del doctor Eduardo Vázquez Valls. Y agradecerle la oportunidad de haberlo tenido aquí, en donde podemos escuchar una conferencia que sin lugar a dudas, o una charla que sin lugar a dudas no se va a presentar en otra comunidad. Me parece que es parte de esta grandeza que existe en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, en donde podemos tenerlo como un espacio de encuentro que necesariamente tiene que seguir siendo crítico para poder realizar aportes significativos a este Estado y a la ciencia. Muchas gracias, doctor Eduardo Valls, por esta oportunidad de compartir con usted esta su experiencia. Muchas gracias. Bien, pues tenemos algunos anuncios. El jueves 28, este jueves, tenemos otra vez la sesión de Jueves de Patrimonio Cultural, los barrios en torno a conventos femeninos, y estaremos hablando de Santa Teresa y de la Biblioteca Iberoamericana a cargo de nuestros consocios. Va a venir el padre Tomás de Híjar y él va a hablar del Templo de Santa Teresa y yo voy a hablar de la Biblioteca Iberoamericana. Y el sábado 30 de junio haremos el recorrido en esa zona. Y el martes 3 de julio tenemos la conferencia La Mirada Privilegiada, una conexión entre ciencia y arte a cargo de nuestro consocio, el doctor José Julio Sierra García de Codemedo. Y bueno, pues con esto los invitamos a continuación a convivir con el doctor Vázquez Valls en este convivio que les ofrecemos con mucho gusto. Bueno, sin más que agregar, siendo las 21 horas con 9 minutos de este día, martes 26 de junio del 2018, cerramos esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Gracias a todos por su presencia.